ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे भिज्यस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी। आप सभी का स्वागत है इस भगवद गीता विज्ञान यज्ञ। Bienvenidos a esta sesión del Bhagavad Gita. प्रथम अध्याय के 18वें श्लोक तक पढ़ा था। En la sesión anterior estuvimos estudiando hasta el verso número 18 del primer capítulo, y vamos al capítulo 19, vamos al verso 19, y vamos a estudiar que Duryodhana, cuando él observó el ejército de los Pándavas, él fue a donde su acharya, Dronacharya, y le dijo acerca del ejército de los Pándavas, acerca de los generales en el ejército de los Pándavas, y vio a los generales en su propio ejército. Y además de eso, pues explicaba que estas personas en mi ejército han venido aquí para dejar la vida por mí. Y usa la vida aparyapta y Paryapta para su ejército y el ejército de los Pándavas. Paryapta quiere decir también
limitado, ऐसा insuficiente. देखकर भीष्म को लगा कि दुर्योधन के मन में Entonces, a través de ver a Duryodhana, Bhishma pensó que Duryodhana tenía alguna depresión o algún miedo o temor en su mente, y es por eso que Bhishma hizo sonar su caracola. उसकी जो घोष या ध्वनि हुई उसको देखकर Y el sonido de la caracola de Bhishma, भगवान श्री कृष्ण ने भी aquellos que escuchan el sonido terrorífico de la concha de Bhishma, sonó la caracola de Krishna aceptando el reto de los Kauravas, y luego se describen las demás caracolas que sonaron del lado de los Pándavas, etc. ¿Cuál fue el impacto de este sonido de las caracolas de los Pándavas y los Kauravas? Está siendo descrito en este verso número 19. नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो भिन्ननादे आकाश और पृथ्वी को गुंजाती हुई Ese sonido terrible आपके पुत्रों resonó sobre el cielo y la tierra, और समर्थकों के हृदय को विदीर्ण कर दिए rompiendo los corazones de sus familiares y su apoyo, aquellos que apoyan. Es bastante sorprendente que este sonido fue escuchado por ambos ejércitos, लेकिन यहाँ pero विशेष तौर से बताया गया है कि वो जो घोष हुआ solo se menciona aquí específicamente que el sonido de las caracolas धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन है या उसकी जो सेना है cuál fue el impacto en el hijo de Dhritarashtra, Duryodhana y su ejército. Quiere decir que ellos se quebraron, pero nada de eso se dice sobre los Pándavas o nada, que su corazón fue quebrado o algo. ¿Por qué es eso? अधार्मिक कार्य करता है Porque la persona que hace actividades irreligiosas y adármicas, y él sabe मन में एक que lo que él está haciendo es adármico, अंदर छुपा हुआ रहता है hay un temor internamente en su corazón, जैसे जितने भी ये hay un temor secreto ahí en su corazón, como por ejemplo todos estos terroristas que matan a otras personas, pero ellos tienen un montón de temor en su propio corazón, por eso se mantienen ocultos, por eso se ocultan, porque tienen temor de su vida y ellos saben que lo que ellos están haciendo está mal. Todas las personas tratan de protegerse de sí mismo. La persona dármica también va a tratar de protegerse, pero la persona adármica también se va a tratar de proteger. Pero la persona adármica, no importa qué tan fuerte y tanto coraje tenga, siempre tiene temor en su corazón. Aquellos que estudiaron el Ramayana saben qué tan poderoso era Ravana. Todos los devas tenían temor de él. Siempre estaban listos para estar al servicio de Ravana. Estaban asustados de Ravana. Y ese es el significado del nombre Ravana, el que hace al mundo llorar. Los terroristas más grandes del mundo, ese es Ravana. Pero el mismo Ravana, cuando él llegó a robarse a Sita en el vientre de un sannyasi, él ya estaba asustado. Y él miraba aquí y allá, y ya lo vimos en el Ramayana, que uy, nadie debe verme. No importa si él era tan poderoso, aún así con todo eso él estaba muy atemorizado. ¿Quién va a ir a verlo? Rama y Lakshman únicamente. Y para Ravan, Lakshman y Rama eran seres humanos únicamente, unos simples seres humanos, y le tenían miedo los devas a Ravana. Pero ese temor estaba en el corazón de Ravana. Cualquier hipócrita, cualquier persona que engaña a otros, esos que son corruptos, siempre están en temor. Aquellos que hacen muchas actividades corruptas, ellos corren del país y buscan refugio en otro país. Lo que se muestra ahí es que si quieres vivir en paz, camina el camino del Dharma. Si realizas actividades adármicas,
entonces vas a perder tu तो paz. जानते हैं कि यह अधर्म का कार्य है, वो तो Aquellos que डरेंगे saben, क्योंकि वो जानबूझकर गलत esta es करते una हैं, क्योंकि उनको actividad पता है कि adármica. उसका फल तो मिलेगा ही, तो वो भी डरते हैं। Ellos saben que lo que están haciendo está mal, pero aquellos que no lo saben, ellos también sienten temor. घोषो धार्तराष्ट्र, Ahora eso es lo que se muestra aquí. और ये Dhartarashtrana. संजय सीधा धृतराष्ट्र को ही बोल रहा है, Y Sanjaya está diciendo esto de manera सीधा directa बोल देता a Dhritarashtra. घोषो तव पुत्राणाम, आपके पुत्रों का हृदय विदीर्ण कर दिया। Se le pudo haber dicho, धार्तराष्ट्र का मतलब होता है जो tus hijos, que se rompió su corazón porque dice Dhartarashtranam, quiere decir aquellos que están en el lado de Dhritarashtra, o los hijos de Dhritarashtra, se les rompió el corazón. राष्ट्र को Pero, como había dicho anteriormente, Dhritarashtra quiere decir aquel que captura la tierra de otros. Y es indicado a través de esta palabra, लोग जो हैं वो धार्त, que ellos son tu ejército यानी कि उन्होंने दूसरों की y que las personas que están de tu lado son todos Hartarashtra. Ellos han atrapado las propiedades de otros de una manera adármica. Y es por eso que sus corazones estaban temblando. El corazón de los Pándavas no temblaba. सेना 11 क्षौणी थी, पांडवों की सेना Los hijos de Dhritarashtra क्षौणी थी। estaban con 11 Akshaunis y el de los Pándavas con 7 Akshaunis. Los Pándavas debían tener miedo, de hecho. किसी से लड़ना है और उसका बल आपसे 40% ज़्यादा है तो आप घबराएं। El ejército de los Kauravas es 40% más grande que el del otro. Si tú tienes 40% más fuerza que el otro, ¿vas a tener miedo? बात को Pues व्यंजित aquí no se dice que la palabra Dhartarashtra pierda su importancia, porque está indicando el significado implícito de que los Kauravas son adármicos, no son religiosos y por ende su corazón no está en paz. Y simplemente por el toque de la caracola ya quedaron rotos. और उसी से डर रहे हैं। Y la guerra ni siquiera ha empezado, pero ya están sintiendo temor solo por escuchar la आता caracola. है कि भगवान का जो पांचजन्य Entonces hay una descripción en muchos Puranas que la caracola de Bhagavan, que es la Panchajanya, que está siendo descrita, असुरों की स्त्रियों को cuando Bhagavan sopla su caracola, भयानक शब्द, तो भक्तों की स्त्रियों के तो la mujer embarazada de los asuras है ना, tienen pérdida de bebés. ऐसा क्यों ऐसा होता है? Pero eso no se dice acerca de los devotos, porque solo se habla acerca de los que no son devotos. दर्शाने के लिए है कि वही Es para mostrar que el mismo sonido भिन्न भिन्न लोगों पर भिन्न भिन्न प्रभाव डालती है, tiene un impacto diferente en personas और diferentes. प्रभाव में जो भेद होता है उसका मूल कारण उनके La diferencia en el impacto de ese sonido de la caracola de diferentes personas tiene diferencias por nuestros samskaras. करते हैं, संवेदना Como de acuerdo a nuestros samskaras, का प्रभाव experimentamos los objetos externos. Y de acuerdo a eso tenemos el impacto en nuestro corazón, de acuerdo a nuestros samskaras. Y los samskaras de los Kauravas, ध्वनि sus samskaras son adármicos y religiosos. Y es por eso que solo por escuchar la caracola de Bhagavan, sus corazones no debieron temblar. ¿Pero por qué? Esta es la razón. तो उसी को यहाँ पर दर्शाया गया है। Esto es lo que se describe en este verso particular. इसके बाद में जो है जो अब Y después de esto, श्लोक संख्या जो 20 आती है, यहाँ से अब el verso número 20 का जो सेंट्रल de aquí, थीम है, जो मुख्य केंद्र del Bhagavad Gita y del grupo central del Bhagavad Gita, Sanjaya viene al grupo central del Bhagavad Gita, भगवान का उपदेश al verso 20, hasta el verso 20, porque el objetivo principal aquí del Gita es llevar el mensaje de Bhagavan, धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः delimitar, expresar el mensaje de Bhagavan. धनुरुद्गम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। तो यहाँ अथ शब्द का प्रयोग किया है। अथ शब्द Entonces aquí en este verso, ata se usa विभिन्न अर्थों में en sánscrito, होता है, और उसमें से एक अर्थ होता है कि जब आप en varios sentidos. विषय बदलना चाहते हैं, आपकी एक विषय पर बात चल रही है, Y un sentido es aquel cuando quieres cambiar el tema. करना है तो अथ शब्द का प्रयोग करते हैं। Entonces ahí se utiliza la palabra ata. नया विषय आरंभ करते हैं तो Cuando quieres empezar un tema nuevo, अथ शब्द का प्रयोग। empiezas con la palabra ata. अथ शब्द का प्रयोग यही दिखाने Aquí के लिए है कि अभी तक la palabra ata se utiliza para mostrar que cualquiera que sea lo que está hablando Sanjaya ahora, estaba ahí para mostrar
el impacto en el corazón de Duryodhana. फोकस है जो Ahora el foco entero भगवान es el centro. अर्जुन जो कि भगवत गीता के Está cambiando hacia Bhagavan Sri Krishna y Arjuna, केंद्रित किया जाए। que son los elementos principales del Bhagavad Gita. Entonces el foco se debe cambiar a ellos. Por eso la palabra Ata es usada. हे सम्राट, तब आपके पुत्रों और समर्थकों को युद्ध के लिए Luego, emperador, viendo a tus hijos y a sus soportes listos en la batalla, Arjuna, el hijo de Pandu, que tiene la bandera de Hanuman, está en su carroza con flechas listas para disparar. Y se acercó a Krishna con el siguiente verso. contraस्ट Entonces ahora podemos ver un contraste. के दुर्योधन ने सेना देखी, Duryodhana, él también vio el सेना को ejército, देखकर दौड़ता हुआ y al ver el ejército, द्रोणाचार्य के पास él corrió a donde estaba Dronacharya. Y eso fue también para provocar y incitar en él algo. Entonces también se dice, aquí también se dice, उसने भी सेना को देखा व्यवस्थित रूप में, Arjuna, que tiene un nombre que es Kapitvaja, उसने भी देखा था él también vio el ejército कमजोर arreglado. आचार्य Y Duryodhana también vio el ejército organizado. के पास गया और अर्जुन ने भी Cuando Duryodhana vio el ejército, fue a donde su acharya. Arjuna también vio el ejército. Pero ¿qué fue lo que hizo Arjuna? Él levantó su arco. गम्य माने Él levantó su arco. शस्त्र संपाटे Quiere decir levantar. लोग जो है लड़ने के लिए तैयार खड़े हुए थे, तो उन्होंने अपना तो वो दौड़ कर Quiere decir, todos están listos a la batalla. Arjuna no corrió a donde alguien. उनके अंदर Él estaba listo para pelear. Tenía coraje en su corazón, él no tenía temor. भी व्यवस्थित सेना को देखा। Y él vio el ejército organizado también. Entonces aquí, de nuevo, la misma palabra se utiliza, Dhartarashtra. Esta palabra viene varias veces en el primer capítulo, Dhartarashtra. Y es para indicar a los hijos de Dhritarashtra, para hablar de ellos. Entonces el objetivo aquí principalmente es para indicar que estas son personas adármicas. Y aquí Arjuna está indicado como Kapitvaja, porque la bandera que él tiene हनुमान का en su carroza कोई चित्र नहीं, es Hanuman el que está sentado ahí. स्वयं बैठे ही हुए हैं। No es solamente la pintura de Hanuman, Hanuman está ahí personalmente, porque Hanumanji se le ha dado esta bendición. पांडव लोग वनवास में थे, Cuando los Pandavas estaban en exilio सुगंधित फूल आया था, y en el Himalaya estaba la flor Saubandi y viene al río, fluye. Draupadi, cuando vio eso, le dijo a él, mira, yo quiero esta flor. Entonces Bhima fue ahí y en el camino había un mono gigante ahí sentado y le dijo, por favor, muévete de mi camino. Y el mono dijo, bueno, yo estoy viejo, ¿cómo me va a mover? क्योंकि हमारी वैदिक संस्कृति में किसी को लांग के जाना अशुभ माना। Entonces Bhima le dijo, no puedo cruzar sobre ti, no puedo ir sobre tú, porque en la cultura védica उसको हटा दो, se considera un insulto cruzar sobre él, una persona. Entonces él dijo, लेकिन वो उठा नहीं सका, बड़ा आश्चर्य tú mueve mi cola, muévela y cruza. Entonces Bhima quedó sorprendido. Dijo, tengo la fuerza de 10.000 elefantes y no soy capaz ni siquiera de mover esta cola. Entonces él levantó la masa अलौकिक बंदा था। y trató de levantar la cola con ambas manos, pero no pudo. Entonces él dijo, esta persona no es ordinaria. Y le dijo, por favor, revélame quién eres. दोनों में काफी वार्तालाप Le dijo, yo soy tu hermano mayor, porque Hanuman también es el hijo de Vayu. के बारे में। Y han habido muchas discusiones acerca de ellos उन्होंने पूछा कि आप y acerca de हमको लड़ने की क्या आवश्यकता है, sus asuntos तो आप ही सबको समाप्त familiares. Entonces él le dijo, tú eres tan poderoso, ¿cuál es la necesidad de Bhagavan Ram de pelear? करें, आपको भी लड़ाई नहीं देगी। Entonces Hanuman dice, Bhagavan Krishna कहते हैं भगवान él puede derrotar a todos, pero él quiere involucrarte en el mundo. Este es el lila, trata de entender. से उन्होंने प्रार्थना की कि मैं आपका वो रूप देखना चाहता हूँ जिस रूप से आपने A Hanuman se le pidió a Bhima और
mostrar esa forma que él ha tomado आप देखेंगे आप para atravesar el océano, para ir a Lanka. Entonces, Hanuman dice, vas a ser capaz de ver la forma, te vas a asustar. विराट रूप प्रकट Pero Bhima le dijo, por favor, muéstrame esa forma. Entonces Hanuman le mostró esa forma extremadamente gigante y él se asustó inmediatamente, como Arjuna se asustó cuando vio la forma universal de Bhagavan. तो उस समय उन्होंने वरदान दिया उनको Y le dice, por favor, vuelve a tu forma normal. Entonces en ese momento Hanuman le dio esa bendición a Bhima y le dijo, yo me voy a sentar en la bandera de la carroza de Arjuna durante la guerra. Y cada cierto tiempo voy a gritar fuerte para asustar al ejército. Entonces él solía hacer eso. Hay una historia जब गीता बोली गई cuando el Gita se estaba hablando, que fue escuchado por Arjuna únicamente, nadie más lo escuchó. क्योंकि उसको व्यास जी का वरदान था लेकिन Recibió esa bendición de Vyasadeva. व्यास जी ने भी सुनी हनुमान जी ने भी सुनी Pero हनुमान जी Hanuman तो बैठे हुए थे escuchó también el Bhagavad Gita, porque Hanuman también estaba sentado en la bandera de la carroza. हनुमान Pero जी el ने error que सुनी, ocurrió fue que cuando Hanuman हनुमान जी escuchó, ऊपर बैठे हुए Hanuman भगवान नीचे estaba sentado arriba तो ये एक y अपराध Bhagavan estaba sentado abajo. Y भगवान eso जो है fue वो una नीचे ofensa. और Que श्रोता Bhagavan se sienta más abajo y la audiencia se sienta arriba, en una plataforma elevada. Solo por eso, तो बाद में उनको बड़ा खेद हुआ। Hanuman se volvió un pisacha y luego se arrepintió. Fue mi error. तब आपकी मुक्ति होगी आप Entonces Bhagavan le dijo, tú vas a ser liberado de esta forma de pisacha पता भी चलेगा आप कितने समय cuando escribas un comentario del Gita. भाष्य लिखा उसको बोलते हैं प्रसाद Porque tú lo escuchaste. Entonces Hanuman escribió el comentario que se llama Paisacha Vasya, un comentario paisacha, pisacha, ऐसी प्रसिद्धि है कितना इसमें y fue escrito por Hanumanji. लेकिन ऐसी मान्यता है कि हनुमान No sé qué tanta verdad hay detrás de esa historia, pero eso es una historia convencionalmente aceptada, que él se volvió un pisacha महाप्रसाद के द्वारा y escribió ese comentario llamado Paisacha Vasya, quiere decir escrito por un pisacha. Por eso Arjuna tiene ese nombre que se llama Kapitvaja. पांडव उन्होंने Entonces cuando él vio esto, आया और लड़ने के लिए तैयार él levantó su arco Gandiva तो यहाँ से y estaba listo para pelear. गीता एक दूसरा मोड़ लेती है Entonces de aquí el Bhagavad Gita toma otra forma. Hay un giro योग है वो en la historia que tiene una relevancia muy importante en nuestra vida. ¿Cuál es esa relevancia? आना Quiere decir que Arjuna levantó su arco इसका मतलब है y llegó al campo de batalla. का एक Quiere decir, los seres humanos मार्ग पर कदम रखें empiezan su camino espiritual en ese momento. पर अग्रसर होना चाहते हैं तो उसी प्रकार है Cuando queremos caminar el camino espiritual, es lo mismo que Arjuna levantando su arco. लेकिन यहाँ पांडव जो हैं अर्जुन Entonces aquí los Pandavas, Arjuna, तो ये भी दर्शाता है कि हमको भी उसी él प्रकार es una persona llena de coraje. अगर आप Y eso quiere decir que nosotros también debemos tener coraje como Arjuna. तो आपको अर्जुन की Como तरह si जीवन queremos का tener éxito en el camino espiritual, debemos volvernos como Arjuna. Y es por eso que Arjuna fue escogido राज युधिष्ठिर हैं उनका नाम ही en el Bhagavad Gita. Idealmente, Yudhishthir Dharmaraj, अर्जुन को सुना el Bhagavad Gita debe haber sido hablado para él inicialmente, pero ¿por qué se habló para Arjuna? बलहीन Porque una persona dármica, होगा तो वो सफलता प्राप्त नहीं कर सकता नायम si él आत्मा बल pierde fuerza, pierde poder, no puede alcanzar el éxito. है कि आत्मा En el Upanishad se dice, बलहीन व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता Bhagavan no se puede alcanzar por una persona que no es poderosa. भौतिक शारीरिक बल Entonces, ausencia de poder no se refiere al tema físico, de poder físico, sino a la fuerza mental. केवल एक युद्ध का कौशल Y eso es lo que se está mostrando acá, a través de Arjuna. Que Arjuna no era solo poderoso en el arte de la guerra, pero era mentalmente muy fuerte. Aunque se muestre en el primer capítulo cómo es que él se ve engañado y todo, pero
Posteriormente dice Karishya Vashanam सारा Tava, जो yo voy a pelear. रूपक है वो ये भी दर्शाता है कि जब कोई व्यक्ति Esta historia completa, este background, está mostrando que cuando una persona empieza a caminar en el camino espiritual, la cantidad de obstáculos que tiene que enfrentar. Primero que nada, tiene que enfrentar a Dhritarashtra. आपकी Vas a sentir que hay injusticia que se ha hecho a ti. किसी दूसरे को La gente no está lista para escucharte. ज़्यादा कृपा मिल रही है आप ज़्यादा Alguien más tiene más misericordia. उसको केवल दिया Tú estás haciendo más seva, इस प्रकार के pero el otro no está haciendo, pero él está tomando más favor. ये युद्ध जैसा पहले ही मैंने Vas a tener este tipo de pensamientos en tu mente, porque como decía anteriormente, वो अंदर चल रहा है la guerra real धर्म और अधर्म दोनों हमारे मन में es indicada en el Bhagavad Gita, ocurre en nuestro corazón, donde el Dharma y el Adharma se sientan. Pero mientras nuestra carroza aquí, Bhagavan Sri Krishna, hasta ese momento estamos siendo protegidos. पर कुछ प्राप्त Y cuando estemos tratando de alcanzar algo por nuestra propia fuerza, independientemente, ahí vamos a caer en el pozo. करने कहा कि ये बलहीन के लिए नहीं Pero eso no quiere decir que no debamos usar nuestra fuerza. लेकिन हमेशा ये Así como se dice, Bhagavan no se puede alcanzar por la fuerza de una sola persona. No debemos usar nuestra fuerza, pero debemos recordar que hemos recibido esta fuerza de Bhagavan únicamente y no es nuestra propiedad independiente. कि वो अर्जुन जो है फिर भगवान से Además se dice que Arjuna लिखित वाक्य बोलते हैं habló el verso que sigue a continuación, Bhagavan Sri Krishna. अर्जुन उवाच Arjuna dice, मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धु कामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे अर्जुन ने कहा हे अच्युत Arjuna dice, oh Achyuta, मध्य में स्थापित करें ताकि ubica मैं mi युद्ध carroza en medio de ambos ejércitos para que yo pueda ver con cuidado a estos guerreros que están con deseos de pelear y que están organizados en el campo de batalla y a quienes voy a tener que enfrentar en esta empresa de la guerra. Mira lo que Arjuna está diciendo. निर्भीकता का एक Esto está indicando चिन्ह है la pérdida de temor de Arjuna. Él dice, oh Achyuta. उनका कभी पतन नहीं हुआ Achyuta quiere decir alguien que nunca cae de su मेरे posición. रथ को दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित कीजिए Por favor, ubica mi carroza en medio de ये ambos बड़ी विचित्र बात ejércitos. है Esto es bien यहाँ तो extraño. क्रिकेट का मैच तो चल नहीं रहा है No es un juego de cricket que está pasando. Que dice, vamos a ver el juego, vamos a ver. बढ़िया सीट मिल जाए हमको ताकि हमको A la gente le gusta ver el juego, le gusta tener una silla buena para ver ambos equipos jugando. Como que si tú tienes que ir a ver el juego de cricket o de fútbol, te gustaría ver a ambos equipos. मध्य रथं स्थापित मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में यहाँ तो सेना है दोनों के Aquí बीच में Arjuna है, está तो दोनों diciendo, तरफ से ubica mi carroza en ambos ejércitos. क्योंकि सेना को आमने Este es सामने el campo de batalla. Si vas en la mitad del campo de guerra, te van a tirar flechas de ambos lados. तो क्यों ऐसा करना चाहते हैं तो कहते हैं यावद ¿Por qué él quiere hacer eso? ¿Por qué? भगवान अगर पूछें कि कितनी Él देर quiere तक खड़ा रखना observar a estos guerreros con cuidado, que están allí con deseos de pelear. तो उन्होंने कहा कि मैं Entonces, देखना चाहता हूँ Bhagavan puede decir, ¿cuánto tiempo debo tener la carroza ahí? ¿Por qué? Porque él dice, quiero ver a aquellos que han aparecido aquí con deseos de pelear. ¿Y durante cuánto tiempo la carroza debe estar ahí? वो केवल एक Hasta que observe completamente. Eso quiere decir que Arjuna no es solamente un observador, अगर आपको किसी से युद्ध करना है pero si tienes que pelear en contra de alguien, si tienes que jugar un juego en contra de alguien, बंधुई को प्रतियोगी को आपके अपोनेंट को समझना tú deberías tener conocimiento acerca de tu oponente, cuál es su poder, cuál es su fuerza, cuál es su estrategia, मैच खेलता है ताकि आप अपने को cuál es su historia jugando. Así te puedes preparar de acuerdo. मार्ग में भी उसी प्रकार जब हम आध्यात्मिक मार्ग में Y en el camino espiritual, अपने आप को समझना चाहिए cuando llegamos al camino espiritual, debemos entender a nosotros mismos.
La gente llama este camino espiritual como el camino de la autorrealización. Y eso no quiere decir, que yo entiendo que es el alma. También quiere decir que yo debo entender mi cuerpo, mi mente, mi inteligencia. Debo entender eso, porque esa es nuestra carroza. Y el Upanishad dice que este cuerpo es la carroza para nosotros. Entonces tenemos que entender esto también. ¿Cuál es mi Prakriti, Vata, Pitta, Kapha? ¿Cuál es el efecto de Sattva, Rajas y Tamasa sobre mí? ¿Qué buenas y malas cualidades tengo? ¿Cuáles son mis fuertes? ¿Cuáles son mis debilidades? Y principalmente las personas no quieren escuchar sus defectos, sus propios defectos. Pero ¿por qué a Arjuna se le llama aquí Vira o extremadamente valiente? Debemos ser en el camino espiritual como Arjuna. Quiere decir que si alguien está mostrándome mi defecto, debo ser capaz de escucharlo. No que inmediatamente me vuelva a la defensiva. No, yo no soy así. ¿Por qué me estás criticando? Porque la otra persona, ¿cómo se siente acerca de mí? ¿Cómo me experimenta a mí? Quiere decir, está entendiendo mis defectos. Si no soy un ladrón, pero alguien me percibe como un ladrón, hay algo que debo estar haciendo, que le está dando esa percepción a alguien que soy un ladrón. Tal vez puede no estar mintiendo, pero si alguien me percibe mintiendo, no soy un escapista, pero alguien me ve como un escapista, quiere decir que hay algo que estoy haciendo que está brindando esa percepción. Eso tenemos que entenderlo. Eso es una persona valiente. En relación a Arjuna se dice que Arjuna tiene dos votos. Nadanyam na pachalayam. Quiere decir, no voy a exhibir dinata y no voy a correr del campo de batalla. Muchas personas vienen al camino espiritual, pero salen a correr después de un tiempo. ¿Pasa o no? Mucha gente viene así. Vienen, se quedan por un tiempo y luego corren. Se devuelven otra vez a su lugar, lo que indica que se caen. Arjuna no es así. Es su voto. No voy a correr. Y Danyam, Dinata, no quiere decir que vas a ir a donde todo el mundo y te vas a comportar como un mendigo. Esperando simpatía y lástima de los demás, convocando. Eso no es correcto, sino que él tiene su propio respeto por sí mismo. Bhagavan es el Señor del universo y somos sus sirvientes. ¿Por qué debo preocuparme? Porque un Vaisnava se preocupa por comida y necesariamente si él le da comida a todos, el Vaisnava no se preocupa de esa manera. Pero la humildad es de hecho diferente. Como Chaitanya Mahaprabhu, Trinadapi Sunishana, esa humildad es diferente. Tener esa cualidad interna, yo soy el sirviente de Bhagavan. Y lo que sea que haga es por la energía de Bhagavan únicamente. Pero cuando uno va a la gente material y esperar simpatía o lástima de ellos, a Bhagavan no le gusta esto. Y Sukadeva Goswami dice también, aquellos que se han vuelto ciegos por la riqueza, ¿por qué los devotos van y tratan de complacerlos para tener alguna riqueza de ellos? ¿Acaso Bhagavan Achyuta paró de proteger a sus devotos? Lo que está siendo mostrado aquí es que Arjuna es Bhagavan y por eso él no tiene miedo. Y Achyuta
es el que jamás se cae de su posición. शरण ले सकते हैं जो स्वयं ही डावाडोल हो Podemos जाए। tomar refugio en ese tipo de persona अपनी quien रक्षा नहीं कर सकता तो आप él en sí mismo no es capaz de protegerse a sí mismo. Bhagavan no es así. तो इसलिए वो युद्ध के दोनों सेनाओं के बीच में अपना रथ रखने के लिए कहते हैं सैन्य और उभयोर मध्य। Es por eso que le pide a एक Bhagavan बार भगवत गीता में que ubique la carroza उभयोर मध्य यहाँ आया en medio de los ejércitos. भगवान ने इस रथ को दोनों सेनाओं के बीच Y en este verso aparece aquí, en el verso número 24, Bhagavan va a poner la carroza en el medio de ambas y en el segundo capítulo también viene ahí donde el Bhagavad Gita, donde arranca o empieza la instrucción del Gita. El Gita ha sido hablado a través en medio de dos ejércitos. ¿Por qué? Porque tenemos ambos, virtud y vicio en nosotros. Tenemos Pándavas dentro de nosotros y a los hijos de Dhritarashtra en nosotros. Y tenemos que levantarnos por encima de ambos. Por eso es que Bhagavan explica el Gita en medio de ambos, porque debemos levantarnos más allá de ambos. तो कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्यम। तो मेरे को किसके साथ में युद्ध करना है? Entonces Arjuna está diciendo aquí, मैं दोबारा से इसको दोहराता हूँ। ¿con quién debo pelear? Este es un punto extremadamente importante y yo estoy repitiéndolo de nuevo. बहुत आवश्यक है, रोज करनी चाहिए, हमेशा करनी Debemos tener la introspección cada día, क्या हमारी आध्यात्मिक que nosotros podamos entender en qué dirección nos estamos moviendo. ¿Estamos progresando en el camino espiritual? Las personas le preguntan a otros, ¿estoy progresando en el camino espiritual? रेलगाड़ी में बैठे हो और रेलगाड़ी चल रही है लेकिन आपको लगता है कि दूसरी चल रही है। आप Entonces el aspirante no siente que está progresando, pero el otro dice, no, no, sí, ये तो अनुभव की tú te estás moviendo en el tren, te estás moviendo muy rápido. आपकी उन्नति हो En el रही camino है, espiritual, nosotros mismos debemos ser capaces de hacer una introspección y saber si podemos movernos hacia adelante o no. Pero para entender esto, debemos tener introspección, debemos mirar adentro, eso es muy importante. ये निरीक्ष यहाँ पर शब्द जो प्रयोग किया गया Eso se le llama niriksha. में एक धातु से अनेक शब्द बनते हैं, निरीक्षा, अवेक्षा, En sánscrito hay muchas palabras de ich dhatu, एक धातु से। तो o de la raíz ich sánscrita. निरीक्षण करना मतलब Niriksha quiere decir सूक्ष्म hacer niriksha, observar con cuidado, deliberar acerca de un objeto देखेगा कि यहाँ कौन de una manera muy sutil y positiva. ये सब देखना। Él no solamente está viendo que él se está parando allá, quiere observar con mucho cuidado qué tanta fuerza tiene, cuál es el background de esa persona, de dónde viene. हमारे अंदर Eso tenemos que entenderlo muy bien. ¿Qué tipo de samskaras están dentro de nosotros? विचार आते हैं। Porque qué samskara se está moviendo, qué emoción se me mueve. Porque primordialmente todo el buen y el bien y el mal तो उसके जड़ में जाना que viene dentro de nosotros viene de nuestros samskaras, y si los queremos cambiar debemos llegar a la raíz de ellos. Se llama nirikshana. और देख भी वो Ellos residen pacíficamente deliberando, y solo esa persona que delibera internamente solo lo puede hacer si está pacíficamente. El que está enojado, el que está perturbado, no puede analizar ninguna situación. और अगर Eso no es समझेंगे तो posible. गलत समझेंगे। अगर आप किसी Cualquier cosa que entienda va a ser un entendimiento incorrecto. तो Si queremos entender una situación como es, de manera auténtica, आपको योगी होना पड़ेगा। solo la podemos entender a través de una mente pacífica. Por eso Bhagavan se convierte en un yogi. योग की व्याख्या भी उन्होंने किया, समर्थन योग, ¿Y cuál fue el análisis del yoga que él dio? बहुत महत्व, Que yoga quiere decir samata, क्योंकि जो quiere देखना decir होता है वो आप equivalente देख सकते हैं। a una voz, porque lo que tengamos que ver, lo podemos ver de muchas maneras, por amor, por negligencia, por crítica, una visión crítica, por enojo. दर्शन करना चाहते हैं उसकी दृष्टि से भी देख सकते हैं। किसी ने
ऋण दर्शन करना Si queremos ver las fallas en alguien, lo vamos a ver de esa manera. Si queremos ver las virtudes en alguien, lo vamos a ver de esa manera. Entonces hay diferentes maneras de verlo y todas tienen diferentes impactos sobre nosotros. No son lo mismo. Entonces es por eso que este verso es extremadamente importante, porque el Bhagavad Gita empieza aquí y nuestro camino espiritual empieza acá. Cuando empezamos a caminar en el camino espiritual, la guerra empieza. Cuando entramos en el camino espiritual, quiere decir que le hemos declarado la guerra a Maya. Sí, hemos soplado la caracola. Ahora estoy listo para pelear en contra de Maya. Entonces debes volverte valiente y tener el coraje para pelear la guerra, y no vas a poder pelear y ganar esta guerra sin la misericordia de Krishna. Bhagavan nos ha dicho, no puedes cruzar a Maya porque ella te va a hacer un juguete, pero si vienes en mi refugio vas a poder cruzar sobre esta ilusión. Y es por eso que Bhagavan Sri Krishna o su carroza debemos tener refugio de ella y ahí pelear esta guerra. Y ese es el camino de la espiritualidad. El que camina en el camino de la espiritualidad de esa manera se vuelve exitoso, y aquel que no camina así se tiene por ahí buscando, ahí rumiando. Entonces el camino de la espiritualidad se vuelve otro juego de Maya. Mantiene aquí buscando de aquí para allá y no alcanza nada. Y se siente deprimido, decepcionado. Y empieza a decir, oh, todo esto es un engaño, todos nos están engañando. Muchas personas dicen así, tienen esta experiencia. ¿Cuál es la razón detrás? La falla no está en el camino espiritual o en ningún lugar. La falla está dentro de nosotros. Y nuestro primer paso no fue correcto. Por eso es muy importante, extremadamente importante, entender el Gita. El Gita es un libro fundamental espiritual que debemos entender. El siguiente verso. Si bien se dice en el verso anterior, y ya lo he dicho antes, que dice, voy a ver a los generales en el ejército. Entonces Arjuna aquí está diciendo, debo observar a aquellos que se han reunido aquí por esta batalla, listos para pelear y deseando complacer a la mente maligna del hijo de Dhritarashtra, Duryodhana. Yotsamana quiere decir aquel que tiene deseos de pelear, o aquellos que están listos para pelear. Quiero verlos. Quiero observarlos. Entonces dice, lo voy a ver, pero no con una visión de respeto. ¿Por qué sin respeto? Porque tienen la mente corrupta, tienen la mente mal. Esta gente de Dhritarashtra tiene una mente maligna. Quiere decir, esta gente es adármica. Una mente demoníaca como la de los hijos de Dhritarashtra, Duryodhana. Ellos han venido a ayudarlo a él, por eso quiero observar. Nosotros también tenemos esas cualidades donde soportamos nuestros samskaras adármicos. Tenemos que abandonarlos. Primero que nada debemos entender y realizarlos. Tenemos que identificarlos, cuáles son las cualidades que nos están llevando a actividades adármicas. Eso es muy importante. Nos enfocamos solo en las buenas cualidades, ignoramos completamente las cualidades negativas. Pero de hecho es más importante entender las cualidades negativas, porque aquellos que son aquellas que nos están tirando, que nos empujan del camino de la espiritualidad. Por eso debemos enfocarnos mucho más en ellas. O haces bhakti o no, pero no cometas ofensas. No cometer ofensas
es más importante लेकिन अगर आप इतनी que hacer 64 rondas de japa. कर रहे हैं तो Tal vez haces bhakti y un montón de malas, pero si cometes ofensa, इसलिए te अपराध से mantienes बचना ahí, ज़्यादा no te महत्वपूर्ण mueves. Entonces es más importante protegernos de la ofensa. Eso no quiere decir que no hacemos nuestro sadhana, nuestro bhakti. Pero los obstáculos que aparecen en nuestro sadhana es muy importante salvarnos de ellos. Comer la comida correcta es importante, pero mejor que eso es no comer aquella que nos enferma. जो आपके पेट में जाके आपको No comer el tipo de comida que tiene bacterias, que entra en nuestro estómago y nos causa disentería y nos lleva a la fiebre o a la acidez. लेकिन वो वाला भोजन जो आपको Por eso tener buena comida, si tienes la comida वो incorrecta, तो आपकी सारी शक्ति nos está llevando a la disentería. Va a sacar toda nuestra energía de nuestro cuerpo y va a mantener una comida agradable. उसको पचा नहीं सकेंगे क्योंकि आपने ऐसी चीजें Pero si tú no eres capaz de digerirlo, शरीर को माफिक नहीं आ रही तो आप बीमार ही रहेंगे que no son compatibles con el cuerpo, अच्छा भोजन करने vas a से mantenerte ज़्यादा enfermo महत्वपूर्ण है कि únicamente. आप ऐसा भोजन ना करें जो आपके Mejor que tener buena comida es no tener ये तो सबके अनुभव की बात है o abolir ese tipo de comida que está en contra de lo que nuestro cuerpo puede tomar. De manera similar, en el camino espiritual काम ना करें es muy importante hacer sadhana, sí, pero es muy importante también no hacer ese tipo de actividad que bloquea nuestro sadhana. हमारे लिए Y eso es en lo que debemos deliberar y हमारा observar. जो युद्ध चल रहा है La pelea que estaba peleando Arjuna la debía pelear, pero esa pelea que nosotros tenemos, que es muy importante, traten de entender esto. क्या अवगुण है जो मेरे ¿Qué clase de cosas tengo buenas y malas en mí? ¿Cuáles se están convirtiendo en un obstáculo a mi camino espiritual? ऐसा मत सोचना कि मेरे पड़ोसी Y eso es en todos. No es que una mala cualidad y estos obstáculos están solamente en mi vecino y जब no आप en mí. दूसरों में कोई अवगुण देखते हैं तो ये Cuando vemos algo malo en el vecino, asegúrense de que esas malas cualidades están 100% en mí también. Cuando nos sentimos felices al ver la mala cualidad de otro, प्रसन्नता इसलिए हो रही नहीं तो प्रसन्नता están seguros 100% que yo también tengo esa mala cualidad. De lo contrario, yo no estaría feliz a través de ver los defectos de otros. इसका मतलब ये प्रवृत्ति मेरे अंदर बैठी हुई है इसलिए तो मैं उससे डिस्टर्ब हो रहा हूँ Entonces, si estoy siendo perturbado por las cualidades negativas de otros, yo también tengo esa mala cualidad. कोई फर्क Si estoy perturbado de una manera positiva o negativa, lo que sea, es garantizado, yo también lo tengo. Entonces, aquellos que están siempre hablando de otros छुपाने के लिए वो दूसरों में se aseguran de tener dentro de ellos esas malas cualidades, pero a través de cubrir sus malas cualidades, proyectan ellas en otros, mostrando las malas cualidades de otro. Y nos trae paz a nuestro ego. Uf, esta otra persona tiene esa mala cualidad, pero yo no. Uf, menos mal. Y la energía que usamos para ver las malas cualidades en otros, esa energía debemos usarla a través de ver esas malas cualidades en nosotros. Ahí nos volvemos valientes. Aquí la valentía quiere decir ser capaz de ver nuestros propios defectos. La verdadera valentía es tolerar que lo critiquen a uno. जो अपनी निंदा La valentía और es क्रोधित ना हो और no enojarse ना करे por escuchar la crítica de otro y no atacar a otros. Inclusive mejor que eso, encontrar una solución. दूसरा व्यक्ति Yo tengo este defecto, tengo que liberarme de él. La otra persona me está de hecho es ayudando दोस्त आप समझते हैं कि आप a través de mostrarme mi क्रोधित defecto. क्यों होना Y si yo puedo entender eso, que no tengo esta mala cualidad, ¿por qué debo enojarme? Debemos entender que Bhagavan solo me está probando qué tanta tolerancia tengo. सबके अंदर अवगुण है Inclusive si no la tengo, muy bien. अवगुणों की पहचान Pero करके उनको एक todos tenemos malas cualidades y debemos identificarlas una a una से उखाड़ के फेंक y debemos matarlas. ताकि Matarlas quiere decir desenraizarlas. वीड से निकाल Entonces la semilla puede crecer
y se remueve la maleza, como cuando hacemos agricultura, sembramos una semilla en la tierra. Así empieza el Bhagavad Gita, Dharma Kshetra Kurukshetra. El cuerpo es el lugar del Dharma y también el lugar, el campo. El cuerpo se llama en sánscrito Kshetra o decimos en hindi Ket. La tierra en donde se hace la agricultura, donde se siembra la semilla, está ahí. ¿Cuál es la semilla aquí? Eso que nos da un buen fruto. Pero hay cierto tipo de maleza que crece alrededor de la semilla, pero ellas crecen por sí mismas. Inclusive si no les das agua, crecen. La semilla se debe proteger tanto y es tan sorprendente que tenemos que proteger tanto la semilla y no crece apropiadamente. Y aunque mantengamos cortando la maleza, ella sí sigue creciendo. Es impresionante. Y en este cuerpo, tú estás cultivando espiritualidad adentro, tienes esa semilla, inmediatamente va a empezar a crecer la maleza. Y es garantizado que en el camino espiritual, esta maleza va a seguir creciendo. Y para esto debemos estar listos. Y la primera vibración o lo primero que debemos hacer es entender. Alguien que no las entienda va a morir, va a ser herido en el camino de la espiritualidad. Estar herido tampoco está mal, pero si mueres en el camino espiritual quiere decir que caíste y que se acabó. Entonces, por eso Arjuna fue a ver quién está allá para pelear. Entonces, hay unos que podemos entender. Duryodhana es visible ahí en el frente. A él lo conozco. Él ha capturado nuestra propiedad. Kam, Krodha, podemos entender. Esas malas cualidades que asisten a Kama, Krodha y Moha, como escuchar que lo glorifiquen a uno, glorificarse a uno mismo en frente de otros, como esas, hay pequeñas chispas que se mantienen brillando aquí y allá. Yo quiero verlas. Todas ellas están asistiendo a Duryodhana. Entonces, eso es un verso muy importante para nuestra vida espiritual. Solamente estoy leyendo lo que es. Ponme en la mitad de estos dos ejércitos, eso está ahí, pero la aplicación práctica está aquí y es extremadamente importante. Porque especialmente cuando nosotros hemos empezado nuestro camino espiritual es necesario. Es por esto que esto aparece al comienzo solamente. Y por ende es extremadamente importante entender el primer capítulo. Y la palabra Dhartarashtra se usa aquí de nuevo. El que captura la propiedad de otro. La propiedad puede ser de varios tipos. Alguien hace algún servicio y yo tomo el crédito del servicio de otro. Eso es también capturar una propiedad. Y eso se llama Durbuddhi. Donde sea que hay Durbuddhi, una mente corrupta o maligna, ahí va a estar Dhartarashtra. Y donde haya una mente positiva, ahí está la virtud. Y donde hay Durbuddhi, una mente maligna, ahí va a haber guerra. Quiere decir una inteligencia corrupta, sucia. Cuando tengamos una inteligencia corrupta o contaminada, va a haber guerra. Está garantizado. Entonces, para limpiarlo, está ahí en el camino de la espiritualidad y para eso debemos hacer el sadhana. Vamos a parar aquí hoy. Si tienes alguna pregunta, puedes escribirla en el chat. Sí, Babaji, la pregunta es que una vez hemos identificado la mala cualidad, ¿cómo la podemos remover? Si tenemos eso, tenemos que ver cuál es esa mala cualidad. Y esas malas cualidades vienen de los samskaras. El juego completo es con los samskaras. Y tenemos que entender cómo llegó ese samskara a mí.
Para eso debemos hacer introspección. उसको Y entonces अपोजिट debemos desenraizarlo a través de plantar el samskara opuesto. Toma tiempo, लेकिन आवश्यक है। pero es importante. शैलेश प्रभु पूछ रहे हैं, प्रणाम बाबा जी। La siguiente pregunta, tengo dos लगाव preguntas. और संस्कार में संबंध क्या है? हम अर्जुन के उदाहरण में देख सकते ¿Cuál es la हैं कि relación de un वो apego y un samskara? En el sentido de Arjuna, él se sintió estresado de acuerdo al apego que tenía por su familia, y por el otro lado, el miedo, el exceso de reacción se manifiestan por ciertas razones que no son inmediatamente aparentes. A veces reaccionar excesivamente tiene que ver con un samskara pasado. ¿Cuál es la relación entre ese samskara y el apego de uno? नहीं तो संस्कार और लगाव में अंतर क्या है? तो ऐसा है कि जितने भी हमारे ये फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, Cualquiera que sean los sentimientos o las emociones que tengamos, surgen por los samskaras. Como tenemos el apego. हमारे मन में नहीं रहता। El apego no estaba siempre en nuestra mente. Hay tantos pensamientos que vienen a nuestra mente y se van. Pero, ¿cuál es la semilla fundamental de esos apegos? Eso se llama samskaras. Puedes entenderlo de esta manera, que los samskaras son las semillas y sus frutos son apego, enojo, etc. Esa es la relación. Y la razón principal es avidya, ignorancia. Inclusive la causa fundamental de los samskaras, de los apegos, todo lo que sea que digas, la causa es el avidya. De la avidya tenemos smita, raga, el apego. Viene del avidya. दूसरा प्रश्न बाबा जी, दूसरे श्लोक में हमको ये दिखा कि दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के साथ En el análisis del verso número 2 se enfatizaba que Duryodhana le dice a Dronacharya este verso que dice que utiliza diplomacia con Dronacharya. Y en el verso número 20 al 21 se dice que Arjuna también dice, se le habla a Krishna con este verso. ¿Cuál es la importancia de estos versos en el contexto de referirse a Krishna en el 21 y 22? Arjuna también dice estas palabras a Krishna. Quiere decir, él habla el siguiente verso. También se puede decir, Arjuna le dijo a Bhagavan. Pero cuando dice Arjuna, habló el siguiente verso a Bhagavan. Eso indica una emoción específica a Bhagavan. No tendría el mismo sentido como se diría anteriormente en el contexto de Duryodhana, que el rey habló diplomáticamente. Arjuna no está haciendo diplomacia como Duryodhana. Pero lo que Arjuna está diciendo el siguiente verso, quiere decir, hay un propósito profundo, una emoción profunda de lo que quiere hablar. Y eso es lo que yo hablé hoy. Eso se va a explicar más adelante también. अभिनव जी पूछ रहे हैं, महाराज मैं भक्ति La siguiente pregunta. भक्ति प्रैक्टिस कर रहा हूँ, पर मेरे Maharaj, yo practico servicio devocional, pero por mis samskaras anteriores siempre me veo atropellado por mis sentidos y me vuelvo cada vez menos entusiasta y menos entusiasta desde hace un año. Pero de alguna manera, no sé, no puedo dejar Bhakti desde que estoy convencido con Bhakti.
संस्कार को जब Entonces, संस्कार ayúdame कैसे a sobreponerme a este samskara. तो बार बार करना Pues, ¿cómo llegas a un samskara? Llegas a un samskara por hacer algo repetidamente. होता है हमारे संग के कारण Y eso pasa primordialmente por nuestra asociación. जैसे हिंदी में बोलते हैं जैसा करोगे संग La asociación que tengamos y que tenemos, de esa misma manera vamos a ser impactados. Vamos a tener ese color de acuerdo a la asociación que tenemos. Por ende, debemos abandonar la asociación incorrecta y estar en la asociación correcta. सत्संग करना सत्संग मतलब Debemos hacer satsanga, लोगों के साथ में संग करना que decir, asociarme con aquellos tipos de personas लोगों की que caminan contigo en el camino del bhakti. नहीं होता है तो आजकल जैसे Si tomas asociación de los bhaktas, y si no es posible físicamente, tomas asociación a través de las redes sociales y tratas de tomar al máximo la asociación correcta. Y aquellas cosas que te sacan del camino espiritual, elimínalas, esas actividades. Escuchar es extremadamente importante. Sravana es el primer paso del bhakti. Mientras más haces Sravana, más tus samskaras se transforman. अभ्यास है ना जाए थे दृढ़ तरह से बार बार अभ्यास करते रहना संस्कार के लिए A través de hacer algo de manera repetida, el samskara se vuelve muy fuerte. नवदीप जी पूछ रहे हैं महाराज एक भक्त को अभिमान रहना चाहिए La siguiente कि वो pregunta. भगवान का दास है जो El तीनों devoto लोकों debe में tener स्वामी ese है। orgullo de que पर es हम el sirviente del ऐसे Señor y que Él lo va a घटनाओं को proteger. कैसे समझे Entonces, जैसे ¿cómo कि entendemos situaciones औरंगजेब वृंदावन के en la बहुत सारे historia लोगों को cuando los devotos और son ऐसे duros o और inclusive matan और अयोध्या o destruyen los templos de अयोध्या में Vrindavan o देखते हैं। Ayodhya? तो इन Y सारे muchos घटनाओं को हम कैसे de esos ejemplos donde se matan miles de seguidores del Sanatan Dharma. भगवान की ऐसी इच्छा Sí, lo que se debe entender aquí es que en ese momento había un deseo de Bhagavan. पूरा इतिहास तो हमें मालूम नहीं है No conozco la historia लोग entera. तो ठीक से काम नहीं करते हैं ना तो भगवान नाराज हो जाते हैं Muchas veces hay devotos अगर हम भक्ति que no hacen cosas bien. Entonces Bhagavan se enoja, se siente ofendido. इस तरह से दूसरे Entonces Bhagavan quiere enseñarle a los devotos también. देते हैं कि तुम ऐसा करो Y para eso él le da energía al bando opuesto. Muy complejo. देखना कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़ दिया लेकिन उसके पीछे अनेक कारण रहते हैं Entonces le dice solamente mata क्या थे y क्या destruye los templos. Hay muchas causas detrás de eso. लेना चाहते थे Yo no sé qué es lo que los bhaktas habían hecho en ese momento y qué era lo que Bhagavan quería enseñarle a esos bhaktas. एक और प्रश्न पूछ रहे हैं नवदीप जी भक्तों महाभारत में देख लीजिए द्रौपदी का सिर हरण करवा दिया En Mahabharata, Draupadi भगवान की लीला है सीधे सीधे समझ नहीं आता trataron de desnudarla. लेकिन हमें El Bhagavan, el lila de Bhagavan no se puede entender directamente tan fácil, pero tenemos que mantener nuestra fe en él, भगवान किससे क्या nuestra propia fe en Bhagavan, porque él hace algo que solo él sabe al final. नवदीप जी दूसरे प्रश्न पूछे भक्तों के संग में हमारे La asociación de los devotos es fácil aceptar las fallas de uno y trabajar sobre ellas porque los devotos son amables y no son corruptos. Entonces en el mundo de la corporativo todo el mundo está tratando de ser productivo y tristemente las demás personas alrededor están esperando que uno falle. Entonces, ¿qué debería esperar uno de esa actividad? Bueno, si los demás están esperando que caigas, déjalos esperando, déjalos ahí esperando, que esperen. बैल थोड़ी मर जाएगा कौवा सोचता है बैल मर जाए तो मैं इसको खाऊं Porque la cosa es así, प्रतीक्षा करने में los cuervos están esperando que el cuerpo se muera para comer. Entonces ellos están esperando que nos caigamos, van a estar ahí esperando ahí que nos caigamos. Nosotros nos enfocamos en nuestro camino espiritual y pensamos, Bhagavan mantiene a esta gente en nuestra vida solo para traer más determinación en nuestro camino. पूछ रही हैं अगर भगवान और साधना इतना शक्तिशाली है Así तो que nadie el एक sadhana es भक्त tan को poderoso प्रयास क्यों करना है porque अपने alguien गुणों को tiene que निकालने hacer के लिए? esfuerzo para वो अपने आप ही remover क्यों नहीं eso, चलता? defectos, y eso no se remueve automáticamente.
¿Por qué deberían irse automáticamente con el sadhana? Cuando toman refugio en Bhagavan, solamente ahí se van. Si tomas refugio en Bhagavan, solo ahí se van. Bhagavan ya está situado en el corazón de todos. Está incluido sentado en el corazón de la persona corrupta. ¿Cómo se van a ir automáticamente si él ya está ahí? ¿Qué va a pasar contigo entonces? Porque voy a necesitar a la creación entonces. कृष्णा जी पूछ रहे हैं, दंडवत बाबा जी, एक बार फिर से दार्तराष्ट्र शब्द के बारे में थोड़ा बताइए. ¿Podrías explicarnos la palabra Dhartarashtra de nuevo? La respuesta es que Dhartarashtra es la raíz de Dhritarashtra. Dhrita, Rashtra. Rashtra quiere decir tierra, propiedad, país. Y Dhrita quiere decir capturar. Entonces, alguien que ha capturado la propiedad de otro, a ese se le llama Dhritarashtra. Y el hijo de Dhritarashtra se llama Dhartarashtra. La modalidad de Dhritarashtra se llama Dhartarashtra. Y por como el hijo de Vasudeva se le llama Vasudeva. El Bhakta de Vishnu se le llama Vaishnava. Y este Anapatraya Pratyaya tiene muchos significados. Y ese significado de Dhartarashtra es el modo de capturar la propiedad de otros. O este tipo de gente que tiene esta modalidad. O Duryodhana, el hijo de Dhritarashtra. Todos esos significados están allí en esa frase, en esa palabra. El significado que aplica ahí debe ajustarse de acuerdo al contexto del verso. महाराज आपने कहा हमें La siguiente. अपना इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है. Tú dices que debemos tener introspección, हरिनाम सब कुछ, pero también se dice que el Harinam va a curar todo, que no debemos enfocarnos en los anartas. Mejor que eso es enfocarse en Krishna. A través de hacer eso todo será sanado. Sí, eso va a pasar. Harinam tiene todo el poder, pero el problema la persona que está llena de malas cualidades y de anartas, él no puede hacer el Harinam apropiadamente. Ese es el problema. Por una mente perturbada, el Harinam no se puede cantar de manera apropiada. Como Mahaprabhu dijo, a través de comerse los granos de una persona pegada a la gratificación de los sentidos. Al comerse esos granos, no vamos a tener una mente pacífica y no vamos a poder un recuerdo apropiado con una mente perturbada. Esa es la situación de la trampa número 22. Bhagavan tiene todo el poder, pero si cantamos apropiadamente, solo ahí va a manifestar ese poder. Mientras las ofensas estén ahí sobre nosotros, no podemos tomar el nombre apropiadamente. Y ese nombre no va a mostrar su poder. Como yo decía sobre el Bhakti, haga sadhana o no, más importante es no cometer ofensas. Todos los poderes están allí en Bhagavan. Similarmente, todo el poder está en el nombre también. El nombre tiene todo el poder y todo el Shakti, pero si se está cantando, solo ahí va a pasar. Siguiente pregunta. ¿Podrías explicarnos a través de un ejemplo cómo podemos entender nuestro samskara a través de nuestro comportamiento? Por ejemplo, alguien fuma cigarrillo de manera repetida, se habitúa a eso. Ese hábito dice que ese samskara se vuelve fuerte en su corazón. Entonces, ¿qué va a pasar? Si él solo tiene ese olor de algún lugar, va a tener su deseo en su corazón de que yo también debería fumar. Y si veo una publicidad de un cigarrillo, este va a activar ese samskara. Entonces el samskara está sentado tan fuerte adentro porque hemos hecho esa actividad repetidamente y el samskara se ha vuelto fuerte. Quiere decir, el samskara tiene mucha energía. Si la persona ve algo que está conectado con ese samskara o escucha sobre eso, inmediatamente ven adentro y
empieza a generar ese deseo क्रियाकलाप de करें, hacer esa actividad de तो nuevo. उससे संबंधित कोई भी Si चीज़ comes आप algo, देखेंगे haces या algo, सुनेंगे, escuchas algo, करके देखने और सुनने si से ves y escuchas algo, वो संस्कार जो है algo relacionado a eso, उद्बुद्ध हो जाता el samskara queda है। activado. एक्टिवेट होने का मतलब है वो फिर उस Y प्रकार cuando की se activa, quiere decir que और genera वो ese इच्छा deseo. पैदा हो जाती है Y cuando el और deseo es आपकी generado, बुद्धि कमजोर है si tu inteligencia es débil, तो आप उस इच्छा को रोक नहीं सकते, फिर आप इच्छा के no vamos a ser capaces de parar ese deseo. Y entonces actuamos para nutrir ese deseo. Ahí ese samskara se vuelve inclusive más fuerte. Se le llama adicción. आजकल लोगों को वीडियो गेम पे खेलने की एडिक्शन लगी है। Ahora existe la adicción de jugar juegos de video. Muchos tipos de adicciones. Otros son adictos al dinero, la मुरली जी riqueza. पूछे बाबा जी, अपर्याप्तम ver, शब्द la का दो siguiente. अर्थ है, पर हम ऐसे कैसे La बता palabra सकते हैं paryapta कि tiene dos दुर्योधन significados. दृढ़ता से ¿Cómo puede समझ Duryodhan सकता था estar कि seguro भीष्म पितामह जो de que अर्थ समझना चाहते थे वो Bhishma समझे और quiere द्रोणाचार्य que él जो अर्थ entienda? समझना चाहते थे वो समझे? कैसे समझ सकते हैं मतलब माने दुर्योधन को कैसे पता चला कि उसको पता थोड़ी चला, वो तो प्रयोग कर रहा है। जब मैं आपसे बात करता हूँ कोई तो मैं Duryodhana no सोच के करता हूँ entiende कि आप eso. मेरे Él, अनुसार उसको él está समझें, usando आप esas समझें, palabras de समझें, acuerdo. और Cuando hablamos algo, अगर मैं आपसे कहूँ hablamos तो con una intención पानी लाओ, de que tú entiendas de acuerdo a mi मैं सोच के बोल रहा हूँ intención. ना कि आप इसको Ahora, tú समझें, puedes तो entender o no पानी entender, लाओ। eso es otra cosa. Si yo हम te estoy इसको diciendo समझे ना हो, वो अलग tráeme बात है, वो agua, आप कुछ और समझ सकते हैं। tú pudiste entender o no entender, pero mi क्या intención es समझता que है वो, tú उसके ऊपर हमारा entiendas कोई नियंत्रण नहीं। de acuerdo a lo que yo estoy tratando de decir. Lo que tú और इच्छा के entiendas, अनुसार बोलते हैं, जब eso आप no está en mi दूसरों से control. बात करते हैं तो Cuando आप yo बोलते hablo, कई hablo आप de acuerdo a mi mente. बोलते कुछ है और उसका अर्थ दूसरा होता है। Cuando hablamos, a veces pasa तो que आप ये सोच के decimos बोलते algo, हैं pero en कि realidad इस तरह से queremos decir आप algo समझे más. ना समझे, Entonces, hablamos con la intención de que la otra persona entienda. Puede entender o no, eso es diferente. Eso no está en nuestro control. give the mic back. Cuando una persona se asusta después de hacer una actividad dármica, भयभीत तो इसलिए होता quiere decir que tú है, ya भयभीत sabes इसलिए होता है ना कि इसका que eso मतलब va वो a tener un जानता है कि resultado इसका opuesto. फल जो है वो प्रतिकूल Por होगा। eso se asusta, porque él sabe, है तो eso हमें va a tener un उसी चीज़ से resultado लगता है opuesto. ना, जो हमारा कुछ Tenemos temor de eso का मतलब únicamente, होता है कि मेरे पास कुछ चीज़ que nos है va a llevar a la और वो destrucción. विनष्ट हो जाएगी, चली जाएगी। Y eso quiere decir, acá tengo algo, estoy तो होता है asustado जब हमारे de que पास se कुछ vaya, चीज़ va है, a वो quedar चली गई। destruido. La lamentación ocurre cuando yo tengo algo que se va, entonces lamento. El temor aparece cuando pensamos en el futuro. Esto va a pasar. Ahí es que nos asustamos. पर उस चीज़ का ज्ञान कहाँ से आता है कि जैसे Entonces, ¿de dónde viene ese temor? कोई कार्य कर रहा है और मुझे उसके फल का पहले से पता है, तभी तो मुझे भय लगेगा। ¿Cómo tenemos ese conocimiento? उसका फल का ज्ञान Yo ya sé que el resultado de esta actividad, मतलब अगर हम गलती से भी कुछ करते हैं तो कोई अधार्मिक कार्य तो उससे नहीं, जब आपको पता है कि अधार्मिक कार्य है, पता है ना आपको, no, tú sabes que esa actividad es adármica तो सब जानते y tú sabes que el resultado de la dharma हैं कार्य है, es el estrés o la miseria. कार्य का फल Todo el mundo lo sabe, क्या होता है que el resultado de una actividad dármica es la felicidad, es un resultado positivo. जानते हैं। Tú puedes no saber el resultado específico, pero tú sabes que una actividad dármica एग्जैक्टली क्या बुरा होगा वो अलग lleva a un resultado opuesto, negativo, y no puedes saber cuál es el resultado negativo, pero va a tener un resultado negativo. मंगलाचरण का श्लोक बोलते हैं। Ok, vamos a recitar entonces el Mangalacharan en los versos finales. सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम्
एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम् यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनम् प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम् हरि ओम तत्सत्।